Muy bien. Buenos días nuevamente a todos ustedes. Vamos a entrar entonces ahora en algún tema y se me pidió un tema, no es directamente de la Biblia, sino sobre dos documentos bíblicos, documentos de la Iglesia que se refieren a la palabra de Dios. Y vamos a tratar de reflexionar, de profundizar, saber qué significa para nosotros la palabra de Dios, qué valor tiene. ¿Le damos suficiente importancia? De eso, entonces, este tema de la Dei Verbum a la Verbum Domino. Nuestro tema resalta las dos enseñanzas de la Iglesia sobre la Biblia, que son los más importantes en los últimos 50 años. Una viene del Vaticano II y la otra del Sínodo sobre la palabra de Dios. Vamos a hacer una relectura de estos dos documentos y destacar algunos elementos que son esenciales para un cristiano si quiere entrar en el secreto de la palabra de Dios. Solamente vamos a destacar algunos elementos porque no podemos cubrir todo esto en su totalidad. Comienzo con un planteamiento. Hay una enseñanza que se encuentra en los dos documentos mencionados que me ha dejado inquieto. Se trata de nuestra actitud frente al mensaje bíblico. La Biblia es solamente un libro curioso de la literatura universal que nos interesa estudiar. Es simplemente un adorno en nuestras casas que está ahí en el estante o mejor todavía en un nicho. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, nos da esta impresión de repetición otra vez de lo mismo. Entonces, este planteamiento es sobre la veneración de las Sagradas Escrituras. Se nos invita a hacer un énfasis sobre la veneración de la Biblia. El Concilio Vaticano II dice: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor. Y habla del pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. 40 años más tarde, el Papa Benedicto pone en la exhortación postsinodal Verbum Domino una cita de San Jerónimo que encuentro bastante fuerte y vamos a leerla por completo. Sobre la actitud que se ha de tener con respecto a la Eucaristía y la palabra de Dios, dice San Jerónimo, estoy leyendo de este documento. Nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando Él dice: quien no come mi carne y bebe mi sangre, aunque estas palabras puedan entenderse como referidos
también al misterio eucarístico. Sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura. Es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al misterio eucarístico, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Hasta aquí San Jerónimo y hasta aquí el mismo Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios y el Verbum Domini. Entonces, para entrar en el tema, sería la pregunta, ¿cómo podemos lograr un trato más respetuoso de la palabra de Dios? ¿Y cómo lo podemos lograr? Escuchando con atención. A lo mejor prepararse algunas horas antes a ver qué lectura toca. Hoy en día con la tecnología eso no es tan imposible. En el sínodo 2007, un obispo de Suiza hizo la comparación de un tren que pasa rápido. Se ve que es un tren. Ese es un tren argentino. Pero no se distinguen bien los vagones. Pasa y ya pasó. Así dice este obispo, nos puede pasar con las lecturas de la misa. La cuestión es evitar que la palabra de Dios en las celebraciones pase así como un tren. Hemos visto que pasó, pero más no sabemos. Mucho depende si se lee bien. Y si soy lector, mejor ensayarme. Ustedes saben todo esto. Y a veces yo encuentro recorriendo la diócesis y otras partes a alguien que lee la lectura que es una delicia. Parece que las palabras son suyas. Hace una gran diferencia. Otra posibilidad es expresar con un símbolo o un rito nuestra veneración del libro de la Biblia en casa y en la liturgia. La procesión con la palabra de Dios en momentos solemnes que se trae, ¿verdad? Se entrega, se coloca en el atril, o como hemos hecho hoy, la intronización de esta misma palabra. Algunos sacerdotes en la liturgia, ¿verdad?, dicen a la gente después del Evangelio quedarse un poquito más parados, mientras que él agarra el leccionario y hace la bendición. Pequeños pasos para que prestemos atención y crezca la veneración de las Escrituras. Pero lo más importante es prestar atención. El credo del Antiguo Testamento, según los biblistas, ¿verdad?, comienza con la palabra Shema Israel. Escucha, Israel. Deuteronomio 6, 4 al 9.
No se trata de una palabra meramente humana. Aquí nos habla el mismo Dios de una manera misteriosa pero real. Se sabe que San Antonio Abad comenzó su camino vocacional al escuchar en el templo las palabras del Señor: ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y al terminar la celebración, salió de la iglesia y vendió lo que tenía. Comprendió que esta palabra de la Biblia era para él y que venía de Dios. Esto entonces como planteamiento, la veneración de las Escrituras. Y vamos a echar alguna mirada, descubrir algunos elementos sobre el Concilio Vaticano II, documento Dei Verbum. Este documento costó más al concilio para formularlo. Comenzó a discutirse un mes después de que el concilio había comenzado, o sea, el 14 de noviembre de 1962, y solo 20 días antes de su clausura, en el 65, después de 4 redacciones, la intervención del Papa Juan XXIII, la labor de una comisión mixta y 3 años de discusión por parte de los conciliares, se aprobó entonces. Y finalmente se aprobó con un 99.5.7 de los votos y fue publicado por el beato Pablo VI. 40 años más tarde, el Sínodo sobre la Palabra de Dios valora el gran impulso que la Constitución dogmática Dei Verbum ha dado a la revalorización de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia. O sea, ahí pasó algo. Y las cosas toman su tiempo, ¿verdad? Parece que 50 años son poco, pero valoramos mucho más que antes la palabra de Dios. Veamos lo que dice el Vaticano II en Dei Verbum. Al iniciar la lectura uno puede sorprenderse porque el primer capítulo casi no habla nada de la Biblia. Tampoco se menciona la Biblia en el título del documento: Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, así dice. Entonces, el tema principal es la revelación. Eso es más amplio que la Biblia. La Dei Verbum se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión. Dei Verbum número 1. Dios se nos ha revelado, ha salido detrás de la cortina del velo para que le podamos conocer y amar. Este es el gran acontecimiento, la gran buena noticia. Y esta mañana se sentía con el baile, ¿verdad? Esta alegría que hay novedad. Dios se da a conocer. Es cuando como uno encuentra a un pariente. He escuchado historias de personas que después de años han conocido a su papá. Sabían que existía, pero nunca lo habían visto. Y esto toca el corazón. Tal vez habíamos pensado que nuestro Padre en el cielo era
severo, distante y duro, y ahora le conocemos como el Papá. Tal vez habíamos pensado que nuestro Dios era así, y ahora resulta que a nuestro Padre en los cielos lo podemos llamar Abba, Padre. Esta revelación es la buena noticia. Y de esto se ocupa el concilio en Dei Verbo. Y después, en segundo lugar, de la Biblia. Entonces ahí tenemos ya una clave para entender la Biblia. Dios se hace ver y palpar. Dios quiere ser conocido cada vez más y no ignorado. Por eso nos ha dado también su palabra escrita. Dios se manifiesta, según Dei Verbo, por acontecimientos históricos. El gran biblista Luis Alonso Schöckel publica 25 años después del concilio, en una segunda edición, un análisis de la Dei Verbo. Y el grueso volumen lleva el título La palabra de Dios en la historia de los hombres. Esta es la Biblia. O sea, la Biblia no es un tratado, un catecismo, que también es una cosa buena, sino es la interpretación, la descripción de la historia de Dios con los hombres. Según el concilio, entonces, Dios se revela especialmente a través de la historia, por hechos que suceden y por palabras que interpretan estos hechos. Ya en el primer capítulo, la Dei Verbum, se nos aclara que la revelación no se hace simplemente por palabras y no es simplemente una doctrina. Y en Dei Verbum 2 leemos: este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Un hermoso ejemplo sería la zarza ardiente, ¿verdad? Moisés ve esta zarza que arde. Es un acontecimiento, es algo que sucede. Pero por curiosidad se acerca, quiere saber qué es este fenómeno. Y ahí interviene Dios y habla, y con su palabra explica este hecho. El signo queda, es muy rico, pero ahí Dios revela su nombre. La Biblia es sobre todo una narración de hechos históricos. La revelación es algo muy vivencial. Escuchamos cómo Abraham sale de su tierra porque Dios le invita, cómo Moisés libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto, cómo David establece un reino, cómo los profetas interpretan la pérdida de este reino y finalmente cómo en la plenitud de los tiempos llega Jesús. A través de los siglos, Dios fue preparando el camino del Evangelio Dei Verbum 3. Toda la economía de salvación del Antiguo Testamento estaba ordenada, la citación, sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo. Si Dios y la Biblia nos enseñan también una doctrina de fe, lo hacen con una pedagogía, la verdadera pedagogía divina,
que va a cambiar no solo nuestras ideas y transmitirnos algunos conocimientos, sino va a comprometer toda nuestra vida. Si uno lee la Biblia con atención, ahí va a aprender cómo interpretar nuestra propia historia. Esta famosa pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Un hecho que necesita una interpretación. Y vamos a poder ver la mano de Dios detrás. La Dei Verbum se ocupa bastante tiempo de las fuentes de la revelación, ¿verdad? El documento trata de la revelación, no solamente de la Biblia. Y ahí había muchísimas discusiones. Y no sé si el dibujito que les voy a mostrar refleja bien esta historia. La cuestión es que la palabra original de Dios, por ejemplo, en el caso de Moisés, necesita ser transmitida. ¿Y cómo podemos estar seguros que se transmite fielmente? Podemos hacer ejercicios, ¿verdad?, de que cada uno dice algo al oído del otro y pasamos como por 20 personas y al final sale otra cosa. ¿Cómo podemos estar seguros? Jesús no dejó nada por escrito. Después de Pentecostés, los testigos elegidos de la resurrección de Jesús tampoco piensan por nada en escribir. Predican, qué hermoso es releer la prédica de Pedro el día de Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado, como ustedes ven y oyen. Ahí experimentamos la palabra de Dios viva, no solamente escrita. Después sí aparece Lucas y se sienta y escribe estas palabras que ha escuchado de otros, ¿verdad? Y escribe en Lucas 1, 3 al 4, he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Para que tengamos confianza que esta tradición de la palabra viva es fiel, que es algo sólido. Entonces, el Concilio Vaticano II trata de aclarar todo este proceso de la transmisión del mensaje. Nos enseña que la revelación está constituida por dos elementos: la Sagrada Escritura, que es el conjunto de los escritos por el Espíritu Santo, y luego la Sagrada Tradición, que se define como la transmisión viva del mensaje del Evangelio en la Iglesia. La Dei Verbum se expresa así. En el numeral 8, la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Está también la Sagrada Tradición, dice. Pero la misma, comienzo de la citación, y la Sagrada Escritura
están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo. En realidad, estos no son elementos separados o distintos, sino un depósito sagrado que está a disposición del magisterio de la Iglesia. Esta cosa tiene que ver mucho con la palabra, con la interpretación de la palabra de Dios. No tenemos ahí un libro de oráculos que no sabemos de dónde viene, sino la expresión escrita de la palabra de Dios revelada. Se escribió así y después la Iglesia lo entregó. Eso quiere decir tradición, de generación en generación. Un lindo ejemplo es el canon de la Biblia, que también aparece ahí en Dei Verbum. Es la lista de los libros y escritos que son aceptados por la Iglesia como parte de la Biblia, pero los sagrados textos mismos no dicen en ninguna parte cuáles son estos libros sagrados. En la época había una literatura más amplia sobre lo que pasó con Jesús, por ejemplo. ¿Y cuál de estos escritos debe entrar en la Biblia? Esta lista se define en un proceso largo por el magisterio de la Iglesia. Durante los primeros 6 siglos de la Iglesia, los padres de la Iglesia individualmente y todos los concilios determinan poco a poco, apoyados en la sagrada tradición, el canon de la Escritura. Este conocimiento viene entonces de la otra fuente de la revelación, de la sagrada tradición. Por eso, Dei Verbum puede decir, y cito, el canon de las Escrituras, es decir, la comprensión de lo que está divinamente inspirado, proviene de la tradición. Por esta tradición conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados, Dei Verbum 8. Debido a que durante la Reforma Martín Lutero rechaza algunos libros tradicionalmente considerados canónicos, finalmente el canon es definido dogmáticamente por el Concilio de Trento en 1546. En este largo proceso, la Iglesia ha aprendido que no se van a añadir nuevas revelaciones públicas. Y dice Dei Verbum 4, no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. No podemos esperar un 5º o 6º evangelio hoy en día. La Iglesia ha reconocido, ya está, ¿verdad? Estos libros entran en el Nuevo Testamento y está todo dicho. Es muy importante también esta conciencia, ¿verdad? Porque no podemos añadir ni quitar, como algunos tal vez intentan hacer con las famosas revelaciones privadas, que pueden ser válidas, pero confirman nada más lo que ya fue revelado antes. Bien, estamos recorriendo la Dei Verbum, la veneración de las Escrituras, la transmisión de la palabra viva por escrito, la tradición. Donde el concilio ha realmente hecho historia es en el énfasis
sobre conocer las Escrituras. El cristiano debe conocer la Biblia. La Dei Verbum marca un antes y un después en la relación de los fieles católicos con la Biblia. La Biblia siempre ha estado presente en la práctica de nuestra fe, pero más bien a través de la liturgia y las devociones. Los que practicaban su fe conocían muy bien las lecturas bíblicas de la misa, el Padre Nuestro, el Dios te salve María, algunos salmos, los misterios del rosario. Todo eso viene de la palabra escrita de Dios. Pero menos se conocía el libro de la Biblia como tal. Y la liturgia llegaba a menudo a través de una traducción del latín no tan perfecta. El concilio ha cambiado eso. Dei Verbum lo dice en varias oportunidades. Se expresa así: es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Y después viene esta famosa frase: es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Y esto se está realizando, ¿verdad? Con congresos bíblicos, con el trabajo en tantas clases sobre la Biblia que estamos haciendo. Tener amplio acceso. La Iglesia prosigue, con solicitud materna, que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas Escrituras. Porque el desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Cristo, según la frase de San Jerónimo. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. Dei Verbum 25. Y en el epílogo, este documento se expresa así: así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunde y resplandece, y el tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llena más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Eso es muy bueno escuchar un poco en extenso. Yo creo que estamos recién a mitad del camino, pero esto es un gran cambio en nuestra espiritualidad y una riqueza enorme, yo diría explosiva. Me fascina, no está en mi texto, ¿verdad? Un video que he visto sobre China, la China comunista, hecha por algunos cristianos, creo que no son católicos, pero que describen cómo la palabra de Dios llega a las casas en China y se difunde por grupos bíblicos. Y nunca antes
se ha conocido tantas conversiones al cristianismo en China que hoy. Y eso es por el vehículo de la palabra de Dios, de la Biblia, que llega. Bien, naturalmente el documento de iVerbum tiene otros temas, ¿verdad? Quiero mencionar nomás principios de interpretación, ausencia de error, inspiración, los dos autores. Quiero concluir esta parte sobre Dei Verbum. Hay una frase magistral: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. La revelación es como una luz vertical sobre el misterio de Dios, sobre el destino del hombre. Y esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Que Dios se ha dado a conocer y no quiere quedar escondido ya. Este conocimiento debe difundirse, debe ir más lejos. Pasemos al segundo documento, que es nuestro tema, que es entonces Verbum Domini, la enseñanza del Sínodo del 2008. La Iglesia retoma el concilio con un sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y habían pasado 40 años. El sínodo se propone verificar la puesta en práctica de las indicaciones conciliares, como para hacer frente a los nuevos desafíos de la actualidad. El fruto de este esfuerzo es entonces esta exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI. Yo tuve la gracia de participar en este sínodo como uno de los miembros. No era yo obispo todavía, pero de parte de los religiosos también había algunos miembros. Generalmente se puede decir de este sínodo que se ponen nuevos acentos, se trata de profundizar la Dei Verbum, pero se sigue adelante en la misma línea del Vaticano, la cual todavía estamos lejos de poner en práctica en su totalidad. Y voy a destacar algunas cosas que todas ya estaban dichos por el concilio, pero ahí se les da un enalce, un lustro que ya ha tenido sus efectos. Para no confundir, entonces, estamos hablando de dos documentos que tienen un título muy parecido, ¿verdad? Dei Verbum es del concilio, la palabra de Dios, ¿verdad? Y Verbum Domini, la palabra del Señor, es del sínodo. Creo que vamos a poder distinguir bien esto. Uno de los puntos que ahí retoma el sínodo del concilio es la interpretación de la Biblia. Y solo una vez el Papa Benedicto intervenía en el aula del sínodo con un discurso formal. Y era sobre este tema, sobre el tema de la interpretación de la Biblia. Y decía que tenemos que encontrar un término medio entre una interpretación secularista y una interpretación fundamentalista. Y este tema todavía es muy actual. Todavía hay gente, por ejemplo, que afirma de una manera fundamentalista que el planeta Tierra es como un plato grande, ¿verdad?
o como la Biblia dice, ¿verdad?, que hay aguas en el mar, pero también en el firmamento hay aguas, por eso el cielo es azul. La Biblia lo dice, entonces es así. Eso es una interpretación fundamentalista, porque no sabemos interpretar bien lo que dice la palabra escrita de Dios. Y luego viene la mentalidad secularista, que también es muy actual. Por ejemplo, hay gente que declara como si fuera un dogma: no puede haber milagros. Dios respeta las leyes de la naturaleza. Esto para ellos es clarísimo, clarísimo. Entonces encuentran la manera de interpretar cada parte de la Biblia de manera que ya no hay milagros. Es nada más un ejemplo. Y finalmente, ¿dónde nos quedamos? Jesús resucitó. Necesitamos una orientación para interpretar la Biblia, y el magisterio realmente trata de colocarse en el medio. No rechazar la ciencia de las Biblias, ¿verdad?, que nos han aportado tantas cosas, pero tampoco caer en una interpretación, ¿verdad?, donde todo tiene su explicación y el libro de la Biblia se convierte en pura historia o una colección literaria, ¿verdad?, simplemente. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras? El Concilio afirma, como mencionamos ya, creo, yo lo salté, ¿verdad?, pero afirma que la Biblia, cada libro, tiene dos autores. Dei Verbum 11, tiene a Dios como autor, pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Fin de la citación. De esto sigue que debemos dar una atención con mucha fe a la palabra de Dios, ya que nos habla el Espíritu Santo, pero que para entender bien debemos saber la manera de expresarse del autor humano. Y así el Concilio enseña que se debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos, y que, por ejemplo, hay que atender a los géneros literarios. Lo estamos haciendo, ¿verdad? En la Biblia hay dos Lázaros, por ejemplo, ¿verdad? Hay el Lázaro que es resucitado por Jesús, y esto es una persona real, ¿verdad? Y hay el Lázaro que está en la puerta del rico, cubierto de llagas. Pero esto no es una persona histórica, sino se trata de un ejemplo que inventa Jesús. Y para entender bien de qué se trata, tenemos que distinguir cómo se expresa el autor humano. Pero a través del autor humano, Dios nos dice cosas, ¿verdad? Él es en realidad el autor divino de ambas expresiones. Verbum Domini enfatiza mucho la necesidad de una interpretación correcta de la Biblia. Es cierto,
Hace falta la ciencia para escuchar bien tan antiguos textos y descubrir cómo se expresaban en aquel tiempo, cómo fue el ambiente social y político. Pero lo principal es la atención al autor escondido, que es Dios. Dice el sínodo: San Jerónimo está firmemente convencido de que no podemos llegar a comprender la Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo que la ha inspirado. Así evitaremos una hermenéutica secularizada y el otro extremo, el fundamentalismo. La verdadera respuesta a una lectura fundamentalista es la lectura creyente de la Sagrada Escritura. Verbum Domini. A esto vamos a llegar todavía. No se puede interpretar la Biblia sin tener adentro el Espíritu Santo que la ha inspirado. Si no tengo el Espíritu Santo, encuentro cualquier cosa, ¿verdad? Escuché una frase de un político violento, ¿verdad?, que decía, por ejemplo, para justificar una pelea, el que busca, encuentra. Está en la Biblia, ¿verdad? Pero su interpretación no proviene del Espíritu Santo. Bueno, para acoger la palabra de Dios escrita así como debe ser recibida, nos ayudará una mirada a la Virgen María. En ella el Verbo eterno se ha hecho carne. De manera similar, el Verbo eterno se encarna en la Escritura. Y cito, como dice San Ambrosio, el cuerpo del Hijo es la Escritura que se nos ha transmitido. Y añade el sínodo, en efecto, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su Verbo único, en quien Él se dice en plenitud. En realidad, en la Biblia hay una sola palabra, que es el Verbo que se hizo carne. Esta es la enseñanza del concilio y también del sínodo. Creo que esto nos introduce muy bien al punto siguiente, que es la lección divina, la famosa, que ya está en el concilio, pero no se tomó muy en serio. Quizás el fruto más fecundo de la Verbum Domini es que prácticamente en toda la Iglesia se ha acogido con entusiasmo la lección divina. Se trata de la lectura creyente de la palabra de Dios. Los métodos pueden ser variados, pero lo esencial es que, con el Espíritu Santo, en nuestro corazón leemos las Escrituras en el Espíritu en el que han sido escritas, y ella se hace fecunda como una semilla. Hay una expresión interesante en el documento. Habla del carácter performativo de la palabra de Dios. En la liturgia se le ayuda también a percibir. Ella realiza lo que dice. Cuando se educa al pueblo de Dios a descubrir el carácter performativo de la palabra de Dios en la liturgia, se le ayuda también a percibir el actuar de Dios en la historia de la salvación y en la vida personal de cada miembro. Esto no son palabras bla, 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 ¿verdad? Cuando Dios dice, haya luz, hubo luz. Ese es el carácter performativo de la palabra de Dios. Cuando en la misa se dice, esto es mi cuerpo,
esto en este momento se convierte en el cuerpo de Jesús. Pero este carácter performativo, la palabra de Dios no termina ahí. Tiene también efecto en nuestras vidas si la sabemos acoger. Esa lectura creyente, la lección divina, es algo que va a transformar nuestra iglesia y todas nuestras parroquias, grupos, pastorales, movimientos y espiritualidades. La ABP, Animación Bíblica de toda pastoral, tiene el objetivo de hacer llegar la lectura creyente a todos los ámbitos. San Ambrosio en su época ya se mostraba entusiasta sobre eso. Como dice San Ambrosio, cita Dei Verbum Domini: cuando tomamos con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso. Qué poético, ¿no? En el sínodo, un obispo de la Iglesia Oriental nos dijo que ellos desde siempre tenían el uso de la Escritura en su propio idioma. Hubo mártires que dieron su vida por Cristo pronunciando palabras de la Biblia que sabían de memoria. En esta Iglesia Oriental no se había perdido el uso de la Biblia en el idioma vernáculo. Y el efecto fue esto, que la gente la sabía de memoria. ¿Y cómo se hace la lección divina? ¿Cómo se logra leer un pasaje bíblico en cualquier encuentro de cristianos de manera creyente para que nos transformes? Bueno, esto se puede hacer casi de cualquier manera. Lo importante es que sea una lectura creyente. Sin embargo, el sínodo en el numeral 87 ofrece un método con los pasos lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Y después añade todavía acción. Se lee una o dos veces. Después la meditación en este caso es una breve explicación de alguien que se preparó. Mira, se trata de esto, tal contexto. Después viene la oración y después el paso importante que es la contemplación, o sea, la acogida y la conexión con nuestra vida personal. Encontré otra fórmula sencilla para decir que hay varias fórmulas, ¿verdad? Leer y escuchar, leer y pensar, leer, sentir y responder, leer y actuar. Después de proponer un método de la lectura creyente, el Papa Benedicto escribe en el documento postsinodal Verbum Domini: encontramos sintetizados y resumidas estas frases de manera sublime en la figura de la Madre de Dios, modelo para todos los fieles de acogida dócil de la divina palabra. Ella conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Sabía encontrar el lazo profundo que une en el gran designio de Dios acontecimientos, acciones y detalles aparentemente desunidos. Estamos llegando a las conclusiones poco a poco. Dios nos habla de muchas maneras. Eso también es algo del sínodo.
que ya se encuentra en el concilio, habla con la Biblia, pero hay muchas formas como Dios nos habla y tenemos que descubrir estas formas. En nuestros templos, el ambón merece ser destacado y embellecido, pero lo más resaltado suele ser el sagrario. Están también las imágenes de los santos, obras de arte de todo tipo, que nos recuerdan que Dios habla de muchas maneras, no solamente por la Biblia. La Biblia es normativa, pero la Biblia nos ofrece sobre todo el paradigma de otras presencias de la palabra divina. Es como los estudios de medicina que realiza un doctor y que después le permiten tener el famoso ojo clínico, que descubre muchas cuestiones de salud a primera vista. Así la Escritura nos sensibiliza para atender a la comunicación de Dios que Él realiza de muchas maneras, ¿verdad? Tener este ojo clínico, un médico viejo, ¿verdad?, que ya maneja esta ciencia toda su vida, te mira y dice, bueno, yo creo, tu problema es el hígado, ¿verdad? Y después hacen los análisis y no se equivoca. Un cristiano que está imbuido de la palabra de Dios va a tener este ojo de clínico para descubrir dónde está el Espíritu Santo y dónde no está, que es algo muy importante. Dice la Dei Verbum: mientras en la Iglesia veneramos en gran manera las Sagradas Escrituras, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No es de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. Se clasifican las religiones en la ciencia, ¿verdad? El Islam es una religión del libro porque tiene el Corán. Por ejemplo, los hindúes también tienen su libro sagrado. Y el cristianismo, el judaísmo tienen el libro. Entonces algunos nos clasifican como una religión del libro, pero no somos una religión del libro. Somos la religión de la palabra de Dios, que es otra cosa. La palabra que es viva y eficaz, que no es solamente la palabra escrita. El mundo bíblico nos tiene que enseñar a ubicarnos en el mundo de hoy. Continúo con algunas citas textuales más de la Verbum Domini. En el 115, comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, palabra de Dios, presente en medio de nosotros, es un don y una tarea imprescindible para la Iglesia. En número 8. En el corazón de la vida divina está la comunión, el don absoluto. San Buenaventura dice que toda criatura es palabra de Dios, en cuanto que proclama a Dios. En el 83, el vivir siguiendo a Cristo, casto, pobre y obediente, se convierte en exégesis viva de la palabra de Dios. Y en el 85, mediante la fidelidad y la unidad de la vida de familia, los esposos son los primeros anunciadores de la palabra de Dios ante sus propios hijos. Y dice, mediante la fidelidad y la unidad de vida. No dice leyendo la Biblia.
Creo que entendemos un poco. Último punto, Iglesia para la Misión con María. Entonces han pasado estos 50 años desde el gran esfuerzo del Concilio Vaticano II de lograr que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Y ya han pasado también 10 años desde el sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Vida y misión, dice el sínodo, y más tarde afirma: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, Juan 20, 21, para comunicar la palabra con toda la vida. Es la palabra misma la que nos lleva hacia los hermanos, es la palabra que ilumina, purifica, convierte. Nosotros no somos más que servidores. Todo esto debe desembocar en la evangelización, porque la Iglesia existe para la misión y fue fundada para la misma. Verbum Domini 95 afirma: el impulso misionero es una señal clara de la madurez de una comunidad cristiana. ¿Y a quién debe dirigirse el esfuerzo misionero? También esto fue muy claro en el sínodo, la atención a los pobres. Los primeros que tienen derecho al anuncio del Evangelio son precisamente los pobres, no solo necesitados de pan, sino también de palabras de vida. Así dice el sínodo. Es curioso, ¿verdad? Pero la Iglesia ha crecido un poco. Hay dos cosas que no se mencionan en la Dei Verbum, se mencionan en otra parte del concilio, pero que son los pobres y la Virgen María. Y los dos tienen que ver mucho con la palabra de Dios. En su largo caminar, la Iglesia siempre vuelve a los pobres y los ve no solo como destinatarios de su misión, sino como protagonistas. Al mismo tiempo, dice, se ha de reconocer y valorar el hecho de que los mismos pobres son también agentes de evangelización. Los pastores están llamados a escucharlos, a aprender de ellos, a guiarlos en su fe y a motivarlos para que sean artífices de su propia historia. Esta es mi primera experiencia como joven sacerdote en el Paraguay, ver como gente muy sencilla, sin mayores estudios, sin embargo, cuando se reúne alrededor de la palabra de Dios, encuentra tesoros insospechados y esto transforma la vida. Y aprendí varias cosas escuchando a estos grupos. Es una gran alegría leer y meditar la palabra de Dios. Dios nos ha hablado y su palabra se ha hecho carne. La Biblia nos pone en contacto a través de la lectura creyente con este Dios que se comunica con nosotros a través de Jesús, y así nos llenamos del Espíritu Santo. Dejo la última palabra a la Verbum Domini. El anuncio de la palabra crea comunión y es fuente de alegría. Una alegría profunda que brota del corazón mismo de la vida trinitaria. María es dichosa porque tiene fe, porque ha creído, y en esta fe ha acogido en el propio seno al Verbo de Dios para entregarlo al mundo. Muchas gracias.